Existen distintas formas del derecho atendiendo a múltiples factores dentro de los estados. Hoy vamos a hablar acerca de ellas, ya que pues cada una está vinculada a aspectos relacionados con el tipo de estado, el tipo de constitución y de marco jurídico que lo regula. Así que las formas del derecho es el tema que vamos a empezar a abordar. Primero, partir de la idea de que el derecho pues se manifiesta de distintas maneras, dependiendo, como ya lo mencionábamos, de los distintos países, las tradiciones históricas, los acontecimientos políticos que haya sufrido o que haya vivido esa sociedad. Eso determina en mucho la conformación de su estructura normativa. La primera de las formas del derecho a la que vamos a aludir es el derecho consuetudinario. Este derecho consuetudinario, como su nombre lo indica, parte de la costumbre. Se nutre precisamente de la tradición, de muchas situaciones que se han ido dando de manera reiterada, de manera repetida en los diferentes grupos o comunidades. El derecho consuetudinario es el derecho antiguo, el que está basado en las prácticas sociales, que en algún momento las sociedades han considerado como útiles, necesarias y posteriormente reciben ese reconocimiento del Estado como jurídicamente obligatorias o vinculantes. A diferencia del derecho escrito, como el derecho civil, el derecho común, el derecho consuetudinario se transmite de manera oral y se fundamenta en la repetición, en la práctica constante y durante un largo tiempo de ciertas prácticas. ¿Qué características tiene esta modalidad jurídica? Como ya decíamos, lo más importante es que se basa en la costumbre, pero además que no está codificado, ya que se basa en la tradición. Además, está aplicado por la comunidad. Precisamente su fuerza radica no en su inclusión en un documento, sino más bien en la aplicación positiva de sus preceptos. Además, tiene una característica que es su flexibilidad. Se adapta a los cambios sociales, ya que precisamente emana de la sociedad su contenido. Además, tiene como característica este derecho que suele ser también bastante resarcitorio. Busca la armonización de una sociedad que ha visto como un conflicto ha lesionado sus valores. Definitivamente que el derecho consuetudinario, al ser el derecho antiguo, el derecho que viene de pueblos tribales o ancestrales con culturas, pues lo podemos ubicar en todos los continentes. Es así como en África muchas comunidades aplican sistemas basados en las costumbres y pues esta resolución de conflictos se realiza a través de consejos de ancianos. En el continente asiático, específicamente en esos países con culturas milenarias como la India o como China, algunas regiones aplican normas basadas en tradiciones locales, especialmente en temas como el matrimonio y la propiedad. Asimismo, en Europa misma encontramos que en zonas rurales de Gales o de Escocia aún existen normas tradicionales que se cimentan en la tradición para dirimir conflictos de tierras o de propiedad. En América Latina, por supuesto, México, Bolivia, Guatemala, Ecuador, tienen en el derecho indígena un reconocimiento, no solo en sus textos constitucionales, sino también en instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, que le permiten a las comunidades, pues, que son autóctonas, aplicar sus postulados para resolver sus conflictos. En Oceanía incluso, Australia y Nueva Zelanda también tienen comunidades aborígenes o maoríes que ostentan sistemas de justicia basados en la costumbre. De esa cuenta,
en estos tiempos todavía existen aplicaciones del derecho consuetudinario. Esto tiene ventajas y también desventajas. Dentro de las ventajas encontramos que pues, es adaptable. Se adapta a la cultura, a la realidad social de las comunidades, ofrece soluciones rápidas, pragmáticas, fomenta la identidad cultural de los pueblos, ya que implementan o aplican un sistema que les es propio. Pero también algunos les critican porque estiman que tienen desventajas. Entre ellas, pues su falta de codificación puede generar zonas de interpretación ambigua, poco precisas, y por lo tanto eso provocaría eventualmente inseguridad o falta de certeza jurídica. Además, su coexistencia con sistemas normativos modernos que son escritos, en determinado momento va a generar conflicto. En el caso de la situación jurídica de Guatemala, existe el reconocimiento, como ya lo mencionábamos, de un pluralismo jurídico. Así que las comunidades indígenas pueden aplicar precisamente este derecho indígena o maya, o como también es llamado, derecho comunal, derecho alternativo, paralelo, costumbre jurídica comunal, etcétera, pues lo pueden implementar, pero claro, existen presupuestos que se tienen que agotar. Y obviamente va a ser para conflictos surgidos en esas comunidades que efectivamente tienen esas formas ancestrales de resolver sus conflictos. Hay dos condiciones o elementos para la aplicación del derecho consuetudinario: un elemento subjetivo y un elemento objetivo. En cuanto al elemento subjetivo, pues es la convicción que debe tener esa comunidad de que esos usos, tradiciones, prácticas reiteradas son necesarias y son beneficiosas para la población. Y en segundo lugar, que efectivamente existan esas prácticas, que existan esas formas constantes de proceder ante particulares supuestos. Ahora bien, aparte de esas ventajas y desventajas, este derecho consuetudinario se caracteriza por ser eminentemente conciliador, lo cual es algo muy plausible en tiempos en los que los sistemas jurídicos modernos están en crisis en la mayoría de países del mundo por problemas en cuanto a su oportunidad de respuesta y a su efectividad. Es además un derecho oral. Asimismo, su fundamento es la práctica. Ahí radica precisamente su fuerza. Es más rápido, no es tan tardado ni burocrático como el derecho oficial. Es económico porque no demanda de gran infraestructura para que se implemente. Se utiliza el idioma de las comunidades, ya que de lo contrario no tendría viabilidad su uso, y por lo tanto para muchos es más equitativo. Es fundamental recordar que no es suficiente con que una práctica sea reiterada o repetida para ser considerada derecho consuetudinario, pues se necesita el elemento fundamental, que es la validación o la aprobación estatal. En Guatemala encontramos que la Constitución Política de la República, en sus artículos 58 y 66, establece normas que justifican el invocar el derecho consuetudinario para situaciones concretas. Lo mismo el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes en su artículo 8, la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural en el artículo 23 y el Código Municipal en sus artículos 20 y 21 nos dan elementos para fundamentar la invocación de este tipo de práctica. Es fundamental también comentar que no ha sido fácil para los pueblos indígenas obtener ese reconocimiento de sus formas alternativas para resolver conflictos. La segunda forma del derecho es el precedente. El precedente es sencillamente una forma jurídica
propia de los países anglosajones. Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, utilizan preponderantemente el precedente, que es una forma de derecho en la cual pues, las decisiones previas son el sustento para la decisión de ahora. Es un pilar fundamental, como decíamos, en los sistemas del Common Law en el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, aunque también se usa en algunos otros países con tradición civilista, es decir, con sistema romano-germánico, solo que como fuente secundaria. Las características que tiene el derecho precedente es que está basado en la jurisprudencia. Los fallos anteriores que los jueces han proferido sirven para los casos nuevos. Además está el principio stare decisis. En el common law, los jueces están obligados a seguir los precedentes que los tribunales superiores han dictado. En casos similares, lo que garantiza entonces coherencia y estabilidad en el sistema jurídico. Es flexible y es evolutivo, porque aunque se utiliza el modelo del caso anterior, se van haciendo, porque así lo permite el sistema, adaptaciones a las realidades concretas. Además, tiene una aplicación en diferentes sistemas jurídicos, porque no solo se aplica para estos países como fuente directa del derecho, sino que también incluso países como Latinoamérica, los países latinoamericanos, Guatemala, lo utilizan como una fuente secundaria. Ventajas: estabilidad, evolución progresiva y la facilidad de que la ley sea predecible, o sea, la característica de la predictibilidad en la aplicación de la ley, que es tan importante para la certeza jurídica. Desventajas o críticas: bueno, puede generar una dependencia excesiva, una lentitud en la transformación de las normas, no siempre garantiza justicia, dicen algunos, porque además un error que haya sucedido en un fallo puede trasladarse a un fallo futuro. Existen precedentes administrativos que son los que se aplican precisamente por la administración pública, y existen precedentes judiciales, que obviamente son aquellos casos que se constituyen en sentencias o fallos anteriores que sirven para resolver los casos futuros. Por último, como forma del derecho está el acto normativo, el derecho escrito, el que se aplica en la gran cantidad de países en el mundo. El acto normativo, pues, es la manifestación formal del derecho a través de un ente especializado que es el legislativo o Congreso de la República, que este es efectivamente quien aprueba las leyes y obviamente las genera como normas para el futuro, de manera general, de manera abstracta, sin un destinatario específico. Esto pues le da mayor certeza, claridad y reglas pues realmente muy fácilmente identificables para la convivencia social. Es, como decíamos, un derecho de carácter general y abstracto. Es creado por una autoridad competente que ha sido precisamente designada, definida para que cumpla esa tarea. Sus preceptos son obligatorios, coercitivos, y todo ese conjunto de normas se rige por principios de jerarquía. De esa cuenta, 3 son las formas del derecho: consuetudinario, precedente y normativo, siendo esta última la que más prevalece en los sistemas jurídicos del mundo moderno.